A continuación, las palabras de Santiago Castro Gómez, filósofo y profesor de las Universidades Javeriana y Santo Tomás de Bogotá, quien investiga sobre las genealogías de las herencias coloniales en Colombia y la filosofía política contemporánea, y es autor de libros como Crítica de la razón latinoamericana, La ibris del punto cero, Tejidos oníricos, Movilidad, Capitalismo y Biopolítica en Bogotá, Historia de la gubernamentalidad y Revoluciones sin sujeto. ¿Se escucha? Vale, buenos días. Gracias por la asistencia. Muchas gracias al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Germán Mejía, por haberme invitado a articular una corta reflexión en torno a este importante evento. Ya vieron ustedes la riqueza de lo que es la producción en sus distintas manifestaciones de escritura, de expresión. Y a mí me parece que este es un evento intempestivo. Intempestivo significa que va a contracorriente, que no está ajustado como a lo que es la corriente principal de lo que está ocurriendo. Y por eso es un evento importante. A mí me parece que hay dos obstáculos en este momento que dificultan que el libro y la publicación de libros continúe siendo valorizada en Colombia y por las universidades en Colombia. Me gustaría hablarles corto de esto, de estos dos obstáculos. El primero son las políticas de ciencia y tecnología que se han adoptado en Colombia durante los últimos años. Y el segundo obstáculo es lo que yo llamaría la hegemonía del paper. El paper como unidad investigativa que se ha venido imponiendo también en vastos sectores de la academia colombiana. Entonces voy a articular una reflexión corta sobre estos dos aspectos y tratar de relacionarlos entre sí. Desde mediados de los años 90, en toda la región de América Latina, se han venido imponiendo, se impusieron políticas de talante neoliberal que pusieron muy alto en la agenda política dos temas importantes. El primero es la internacionalización de la ciencia. Es decir, se pensaba que la producción científica colombiana debía estar a la altura de lo que son los estándares de la ciencia internacional. Y la segunda política que fue importante en la agenda nacional fue la garantía de la calidad de la educación superior, es decir, la constitución de lo que se llamó universidades de investigación. Estas dos estrategias estaban juntas. Para desarrollarlas se implementó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se designó a Colciencias como el agente, digamos, de implementación de este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo opera este sistema? Básicamente, lo digo muy rápidamente, se implementaron dos estrategias. La primera fue definir una serie de áreas estratégicas donde iría la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Estas áreas han ido cambiando durante estos años, pero básicamente, les digo, son la biotecnología, la energía y los recursos naturales, las famosas TIC, las tecnologías de la información y comunicación, la electrónica, la salud, los alimentos y las nanotecnologías. En algún momento se incluyó dentro de estas áreas estratégicas asuntos concernientes a la inclusión social y a la formación de ciudadanía, pero por alguna razón misteriosa esta área estratégica desapareció. Y es justamente esta área estratégica donde el aporte de las investigaciones en ciencias sociales, en artes y en humanidades hubiera podido ser importante. Sin embargo, desapareció como área estratégica y deja a las ciencias sociales y humanas un poco mal paradas frente a la política nacional. La segunda estrategia que menciono tiene que ver con la producción de conocimiento útil. Por conocimiento útil se empezó a pensar que es el conocimiento que es susceptible de ser implementado en el sector productivo del país, ¿sí? En la industria, en el empresariado. La apuesta, digamos, política era
que Colombia se convirtiera en un país que pudiera producir tecnología, más o menos el modelo de Corea del Sur, que pudiera producir tecnología de punta y pudiera posicionarse como una potencia en el ámbito latinoamericano en producción de tecnología y de ciencia. Entonces, estas dos estrategias, como les digo, no voy a discutir aquí si es pertinente o no convertir la ciencia en un aparato productivo, todo esto. Lo que me interesa a mí sobre todo es el lugar que han ocupado las ciencias sociales, humanas y las artes en esta política nacional. Y digo que es un lugar subordinado el que han ocupado. En primer lugar, porque el conocimiento que producimos, ustedes lo acaban de ver, pues no sé si tenga relación directa con el sector productivo. No sé si este conocimiento que se produce acá le puede interesar a una empresa para hacer plata. Y en segundo lugar, como les digo, se eliminó de las áreas de los sectores estratégicos algo que es muy importante para nosotros. ¿Cómo es posible que en un país que está en un tránsito a la democracia, que está finalizando una guerra de 50 años, no sea un sector estratégico la formación en ciudadanía, no sea un sector estratégico la creación de tejidos comunitarios, que es ahí justamente donde estos libros y donde estos aportes pueden ser importantes para el país? Entonces digo que las humanidades, las artes y las ciencias sociales han quedado muy mal paradas pues, en la política de ciencia y tecnología que se ha venido imponiendo en las últimas décadas en el país. Sobre la base de estas políticas, el Estado colombiano, a través de Colciencias, ha implementado una herramienta de medición de la producción intelectual, que es la plataforma Cienti, que la mayoría de los que estamos acá pues conocemos cómo funciona esta plataforma. Esta plataforma fue diseñada para favorecer aquellos productos de investigación afines al sistema de ciencia y tecnología tal como lo acabo de describir. Es decir, los productos de investigación que reciben ahí más valor son aquellos susceptibles de recibir financiación por parte del Estado cuando vienen concursos, cuando vienen becas, cuando viene todo esto. Y si ustedes miran con cuidado cómo se valoran los productos de investigación en el país, se darán cuenta que el libro, esta riqueza inmensa que tenemos, es muy mal valorado en las políticas nacionales. Es decir, se valora más un artículo de revista, como decía el decano ahora, se valora más una patente que un libro de investigación. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema y mi pregunta sería, ¿por qué razón el libro ha recibido tan poca valoración? Y mi respuesta es la siguiente: me parece a mí que todo el sistema de ciencia y tecnología ha sido diseñado en base a la medición que toman como criterio los productos que son publicados en lo que llamamos los journals, ¿no? Las revistas académicas que tienen como modelo el journal de las universidades de los Estados Unidos. ¿Sí? Se utiliza como criterios las bases de datos, unas ciertas bases de datos específicas, Scopus, Cielo, etcétera, otras bases de datos que son en realidad carteles, hay que decirlo con claridad, que hacen negocios millonarios con las universidades de élite en Europa y los Estados Unidos, y esos son los criterios que se utilizan para medir la producción nacional. Es decir, es por eso que el libro no tiene valor ahí, porque se le da mucho valor más bien a los artículos cortos, y acabo llegando al segundo punto, al paper, como unidad de investigación susceptible de ser medido en base a unos criterios de bibliometría, de cientometría, que es como funciona aquí la plataforma Cienti de valoración de los productos. Entonces, paso al segundo punto, lo que yo llamo la hegemonía del paper. ¿Qué es el paper? El paper es ante todo un método, un modelo de presentación de resultados de investigación tomado básicamente de las ciencias naturales. Es decir, un grupo de investigación o un investigador ha hecho investigación en cierta área y de pronto en 10 páginas o en 8 páginas presenta sus resultados de investigación. Este es el modelo de las ciencias naturales. O sea, un artículo en la revista Nature, por ejemplo, de un biólogo o algo así, pues no es un libro
como estos, sino es un artículo muy corto, una presentación muy corta. Bueno, este es básicamente el modelo que se ajusta precisamente a los criterios de medición que les acabo de mencionar. Esto, por desgracia, se ha naturalizado en un sector de las universidades colombianas a tal punto que la producción de los propios profesores es medida en buena parte sobre la base de cuántos papers usted produce. ¿Vale? ¿Esto qué favorece? Me parece que el paper es peligroso, la hegemonía del paper es peligrosa para la producción de libros por varias razones. En primer lugar, voy a mencionar 4 razones básicas. En primer lugar, porque el paper favorece un tipo de escritura muy específico. Es decir, cuando el paper que se pide, que la escritura sea concisa, que vaya al grano, que prescinda de disquisiciones, que prescinda de metáforas, que prescinda de cosas estilísticas. Además, es una escritura que es obsoleta muy rápidamente, nos lo acaba de decir el decano. Mientras que los libros que nosotros hacemos en humanidades, los productos que hacemos, entre más añejos son mejor. ¿Vale? Un paper pasa de moda rápidamente, porque un paper es el aporte al estado del arte en un momento específico que será superado por otro paper de manera muy rápida. En segundo lugar, el paper utiliza un lenguaje seco, parco, directo, libre de ironías, de comentarios al margen, donde no se le informa al lector, no se le contextualiza nada, sino que es un lenguaje dirigido básicamente a especialistas. En tercer lugar, el paper utiliza una estructura muy simple, que es presentar una hipótesis, demostrar la hipótesis y unas conclusiones. Y en cuarto lugar, el paper en realidad no tiene demasiadas pretensiones epistémicas, no busca desestabilizar nada, no busca cuestionar cosas de género, del racismo, de todo esto que ustedes acaban de ver en la presentación, que son los libros que hacemos nosotros los profesores en ciencias sociales. Un paper, usted no puede hacer eso, porque si usted lo presenta a una revista se lo rechazan, porque las revistas, ya saben, funcionan con un sistema de arbitraje en base a unos criterios muy específicos y el paper tiene que ajustarse a esos modelos. Si ustedes miran, y la mayoría de los que trabajamos en la universidad sabemos que cuando vamos a someter un artículo a una revista, recibe un formato de cómo tiene que ser el artículo. Entonces la bibliografía tiene que ser de tal modo, usted tiene que utilizar un formato de citación, APA o Chicago o cualquier otro, no puede extenderse más de tanto, tiene que incluir palabras claves, tiene que incluir un abstract en inglés, etc. Es decir, es una escritura muy formatizada. Como se pueden dar cuenta, nada que ver con lo que ocurre con estos libros que ustedes acaban de ver, donde hay distintas formas de escritura. Está el ensayo, está la poesía, está la reflexión filosófica, está el estudio de investigación en un área específica, está sobre todo, y esto es importante, el cuestionamiento crítico, el pensamiento crítico, que para nosotros es tan importante en estas áreas de las humanidades y las ciencias sociales. Es decir, si nos basáramos solamente por los criterios vigentes de qué significa un artículo válido o un producto válido en ciencia y tecnología, yo vengo de la filosofía, un personaje como Heidegger sería un pobre diablo, pues el ser y el tiempo, Heidegger sería un investigador junior, ¿no? Y si tuviera un grupo de investigador Heidegger o Pierre Bourdieu, pertenecería a la categoría F, por allá, F5, por allá de los grupos de investigación de Colciencias. Entonces, me parece a mí, por eso saludo muy especialmente este evento, porque, y me alegro de haber podido ver este video antes de hablar, porque me reafirma en lo que es lo que significa escribir un libro. Yo soy autor de libros, no soy autor de papers, y de hecho he decidido no volver a escribir papers, ¿sí? Porque a mí me interesa mucho es eso, desarrollar argumentos, presentarle al lector, contextualizar al lector las cosas, ¿sí? Mostrar la importancia de lo que hacemos en la universidad para gente que no es especialista, que son lectores, que son los ciudadanos, que pueden también leer un libro. No quiero que nos encerremos aquí en una secta de académicos que solo hablan entre ellos. Estos libros deben poder circular por varios lugares. Nos gusta a los humanistas y a la gente de las ciencias sociales usar digresiones, metáforas, nos gusta escribir bien, nos gusta contextualizar los problemas, nos gusta utilizar el pensamiento crítico. De modo que me parece a mí que
lo que necesitamos, y termino con esto, son 4 cosas. 4 cosas que necesitaríamos para que el libro continúe siendo importante en la producción de ciencia en Colombia. Yo diría que lo primero, necesitamos otra política de ciencia y tecnología. Yo creo que la política que tenemos, la política actual de ciencia y tecnología, tiene muchas deficiencias y yo digo esto con claridad: Colciencias ha fracasado estrondosamente. Necesitamos otra entidad o la misma pero reformada de algún modo, que estimule de verdad que no desestimule la producción científica en Colombia, sino que la estimule. ¿Cómo va a ser posible que se le entregue la valoración de la producción científica en Colombia a entidades que se manejan con criterios completamente exteriores? En segundo lugar, me parece a mí, necesitamos que las universidades, como parte integral de la sociedad civil, puedan participar en la confección de esta política, que no sean simplemente receptores de la política pública, que la universidad pueda ser un actor de la sociedad civil que ayude a confeccionar esa política y que represente los intereses de nosotros los profesores, que somos en última los que escribimos los libros, los que hacemos los artículos y los que nos estamos dando la pela para producir conocimiento. En tercer lugar, me parece a mí, necesitamos que en esa nueva política pública se implementen criterios diferenciales de evaluación. Es decir, no puede ser que nuestra producción intelectual sea evaluada con criterios provenientes de las ciencias duras, de las ciencias naturales. No puede ser que nuestros productos intelectuales sean evaluados por una plataforma automática, que es la plataforma Scienti. A mí me gustaría ver gente de carne y hueso sentada allí evaluando nuestros productos. A mí me gustaría que si es un libro de filosofía o un artículo de sociología o un artículo de ensayos en literatura, quienes evalúen esos productos sean personas de carne y hueso, especialistas en el tema y no una máquina que opere con criterios de bibliometría y cientometría. Y por último, me parece a mí que necesitamos más eventos como estos, necesitamos publicar más libros. Necesitamos que los libros circulen, bien sea en libro material o bien sea en el formato formato abierto de Open Access, como nos hablará ahora la colega. Necesitamos que la universidad incentive el libro como producto de investigación, por favor. Eso es urgente. El libro tiene que recuperar, volver a ser nuevamente, por lo menos en nuestra área, en nuestras áreas de humanidades, arte y ciencias sociales, un producto importante. La unidad investigativa, de hecho, tiene que seguir siendo el libro. Necesitamos que la universidad apoye las editoriales universitarias. 25 años tiene la editorial, cumple, creo que esta semana, 25 años cumple la editorial de La Javeriana. Quisiera felicitar a Nicolás por la magnífica labor que ha venido haciendo, pero necesitamos mayor fortaleza de las editoriales, que nuestros libros circulen, que necesitamos fortalecer los lazos sur-sur, las epistemologías del sur, es importante fortalecerlas, que otros libros de universidades chilenas, de universidades argentinas, brasileñas, ecuatorianas, bolivianas, también puedan circular, que tanto los colegas, otros colegas latinoamericanos como nosotros podemos, ¿por qué tenemos que estar leyéndonos de segunda mano? Primero leemos al autor europeo, primero leemos al autor norteamericano y ahí sí, de segunda mano leemos a los autores latinoamericanos. O sea, necesitamos una política editorial que fortalezca los lazos sur-sur. Es una pena que hayan venido desapareciendo revistas tan importantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, la revista Nueva Sociedad, que era una revista de ensayo crítico que desapareció. Valoro mucho el esfuerzo que se hace en Colombia con revistas como Nómadas, como Tabula Rasa, y valoro muchísimo la labor que está haciendo la editorial Siglo del Hombre Editores, acá presente, que es una editorial local que contribuye a la difusión del conocimiento nacional. Entonces, por estas razones, me alegro de que me hayan invitado a presentar y a reflexionar sobre este evento. Felicito a nuestro decano Germán, porque él ha sido un baluarte importante en impulsar esta producción, y pues ojalá que podamos seguir disfrutando de eventos como este. Muchas gracias.